quiero agradecer la gestión de quienes permiten que esto funcione y que esto suceda, porque detrás de esta práctica en la que ya estamos juntados, estudiantes de Colombia con estudiantes del Ecuador, en torno a un pensamiento común, que es como el fin último de esta actividad, digamos, pero detrás hay un montón de brazos. Entonces, primero quiero agradecer a toda la gestión de nuestro Departamento de Internacionalización, a Claudia, al señor decano, que son los que están realmente poniéndole el hombro a estas actividades. También a los ingenieros, quienes nos permiten la comunicación virtual. Y quiero agradecer pues a la Universidad Indoamérica en Ecuador, porque pues por toda la gestión, por todos los brazos que han extendido y por esta práctica que esperamos que no sea la última, sino que estas conversaciones más bien sean provocadoras y que todos quedemos como antojados de seguir haciendo estas prácticas. Entonces, después de esta parte formal y protocolaria, quisiera comentarles que como estamos pensando temas comunes para hacer discusiones de lo común, si ustedes quieren, entonces está muy bien pensar en el tema de América Latina en el sur global. Para eso, la primera diapositiva pues es un mapa que está trazado una línea, sobre la que se traza una línea gris. Si ustedes han visto, o bueno, ya tienen la tarea, si ustedes han visto la obra América Invertida de Joaquín Torres García, que es un artista uruguayo, un pintor, entonces Joaquín Torres, que como los artistas, digamos, tienen la capacidad para, digamos, botarnos un concepto a través de la postura estética, entonces él pone esa la América invertida. ¿Qué tal si el norte fuera el sur? Es en el fondo la pregunta. Es decir, ¿qué tal si cuando miráramos al norte estuviéramos encontrándonos a nosotros mismos? Esta línea gris hace una pregunta semejante. Y la pregunta semejante es, ¿qué tal si para hacer pensamiento contrahegemónico y de resistencia jurídica crítica, miráramos al mundo o miráramos este mapa con esta línea gris? Esa línea gris está haciéndoles una propuesta provocadora geopolítica y es que nos miremos como sur global. Y esta mirada como sur global tiene varias cosas en común. No es simplemente decir que hemos sido o que somos, entre comillas, un calificativo en las tablas del PIB o en las tablas del Banco Interamericano de Desarrollo como países en vía de. Es muy simplista. Y eso significaría seguir imaginándonos el mapa como está ahí. Y ya les he dicho que está mejor como se lo ha imaginado Joaquín Torres en su América Invertida. Entonces hay que pensar en algunas otras cosas comunes. Esta línea gris y esta idea de construcción de sur global no la estoy planteando yo hoy en una cátedra binacional. La están planteando varios pensadores antisistémicos y jurídico-críticos en América Latina. Con esta provocación, entonces, les digo bienvenidos a una puerta abierta de pensadores de América Latina que hace un tiempo están trazando la línea gris y están recordando que podemos ser sur global. Y entre ellos, pues por supuesto, Boaventura de Sousa. Hay una discusión interesante que estábamos dando con mis estudiantes justamente ayer, antes de que luego saliéramos a marchar, que por ahí vi a muchos en las calles, que fue una práctica muy interesante. Sí, todos los que están quemaditos, pues no hay pierde. Es más, hoy apenas terminemos, yo miro caras y pongo décimas, así, facilito. Bien, antes de hacer esa práctica de la marcha, cuando estuvimos en la clase anterior, digamos, estábamos pensando un poco en Boaventura sobre el derecho como fuente, digamos, una fuente nueva del derecho que podría ser la indignación. Y cuando hablábamos de una fuente nueva de derecho que podría ser la indignación, pensábamos que no es posible que estas fuentes alternativas de derecho emerjan de una visión tradicionalista del derecho clásico continental que heredamos en América Latina. No solamente en Colombia, sino también en el Ecuador y en varios países que primero fuimos colonia y que luego fuimos objeto de prácticas postcoloniales en los términos
de los teóricos del postcolonialismo o de la postcolonialidad. Entonces, esto querría decir que si la indignación pudiera constituirse como una fuente de derecho, habría que hacer un abordaje de los problemas nuevos del derecho, pero bajo una visión de pensamiento jurídico crítico. Muchachos, y el pensamiento jurídico crítico ha sido refundado en América Latina, que es de lo que les hablo hoy. Autores mexicanos como Óscar Correa y Jesús Antonio de la Torre Rangel, en 1960 a 1970, están reinaugurando una postura crítica del pensamiento jurídico clásico. Pero esta tendencia jurídica se nutrirá luego de otras voces y de otras luchas y de otras resistencias. Las luchas iniciales con las que se finca o que dan origen al pensamiento jurídico crítico son evidentemente las luchas de clase y la visión crítica sobre el modelo económico al que estás, digamos, sobre el que está al servicio el derecho clásico. Digamos, la primera visión crítica, sobre todo de Jesús Antonio y de Óscar Correas, es justamente reconocer que la discusión sobre derecho no puede cerrarse a lo que mirábamos en la clase pasada, al problema de la validez, que era lo que justamente estábamos viendo en la clase pasada. Es decir, al problema de la creación de la norma, de la idoneidad para crearla, de la capacidad o de la legitimidad que tienen los actores para crearla, y luego a la revisión simple de si la norma ya no existe porque está derogada o contradice la lógica de un ordenamiento jurídico. Las discusiones sobre validez están interesantes en el derecho, pero también es necesaria la discusión que surge del seno de la sociedad y del sentir popular de lo que significa derecho y justicia. Mientras no se reivindique el saber popular, o mientras no se reivindique, digámoslo mejor, mientras no se construyan ecologías de pensamiento y ecologías epistemológicas, como también lo plantea Boaventura, es decir, mientras no se haga una práctica dialógica entre distintas formas de entender el universo para construir derecho, no estaremos todavía refundando un nuevo pensamiento jurídico. Dice Boaventura Sousa que esto es prácticamente imposible, siendo que estamos en un cambio civilizatorio. Y si el diagnóstico es que nos encontramos en un cambio civilizatorio, no podremos terminar concluyendo que nos sirve el derecho previo al cambio civilizatorio. No podríamos. Tampoco podemos decir que el derecho que tenemos hoy día solamente necesita la modificación de un articulado, la derogación de un capítulo o la ampliación de las estructuras argumentativas como máximo. Estamos diciendo que tiene que pensarse en la refundación de un nuevo derecho. Y este nuevo derecho debe tener algunas características interesantes. Una de esas es un derecho que debe partir de la ecología de saberes, ya lo hemos dicho. Pero también es un derecho que debe rejerarquizar los bienes jurídicos, porque en el derecho en el que nosotros nos movemos, la vida no es el primer bien jurídico tutelado por el Estado. Pareciera, pero no lo es. Si así lo fuera, no cabría, argumentativamente hablando o en términos de justicia, el fracking. Tampoco el extractivismo. Porque en el fracking y en el extractivismo, primero está el dinero y después está la vida. Bajo la lógica de que la vida significaría el bien jurídico tutelado por excelencia, deberíamos reconocer que ya no estamos hablando exclusivamente de la vida humana, sino de una definición de vida más compleja. Hay que abrir las órbitas de aplicación de la vida, muchachos. Eso nos lo está planteando América Latina. Chicos, eso no es pensamiento continental. No les estoy contando algo que dijo Carl F. von Savigny, ni von Guerin, ni Kelsen. Les estoy contando algo que está siendo planteado en el seno del despojo de América Latina. Y no nace de un acto lúcido de América Latina, sino que nace de un acto
de un grito de auxilio de América Latina. El hecho de pensar que se deben ampliar las órbitas de aplicación de la vida no surge, digamos, en el escritorio cómodo de un pensador ilustrado. Surge en el codo a codo de los movimientos sociales y de las resistencias sociales y políticas. Las luchas, por ejemplo, por la defensa del agua en Bolivia, dan muestra de ello. Pensar que se debe proteger la vida y que la vida debe analizarse desde una órbita de aplicación más amplia, solamente surge al calor de los levantamientos y de las resistencias sociales por el agua, por ejemplo, en Bolivia. Entonces, miren ustedes que esta lógica de pensamiento antisistémico latinoamericano, primero propone un nuevo sentido común, ¿no es cierto? Y ese nuevo sentido común hace varias cosas, entre las que, como les he contado, reconoce la refundación de un derecho que haga ecología de saberes, primero. Segundo, considera que debe rejerarquizarse los bienes jurídicos. Y tercero, considera que debe haber una redistribución sobre lo que significa la legalidad y la ilegalidad. Dado a que las cargas de la legalidad y de la ilegalidad en nuestra América Latina son desproporcionadas, son altamente desproporcionadas. Es fácil encontrarlo. Boaventura Sousa cree, por ejemplo, que las dos formas de sentir la desigualdad más fuertes de parte de nosotros, los desposeídos, es primero porque somos víctimas de la ilegalidad y segundo porque somos potencialmente ilegales. Mientras que los dueños del poder o los poderosos son alegales, están por fuera de la legalidad. Pensemos en Guantánamo. ¿Qué es Guantánamo? O califiquemos Guantánamo. ¿Qué les parece? Guantánamo es abiertamente ilegal. Y si es ilegal, ¿por qué funciona? ¿O es legal? La respuesta es un poco que Guantánamo es alegal. Alegal. Y alegal quiere decir por fuera de los sistemas de control de la legalidad. Repensar una teoría crítica del derecho equivale a reconocer que lo justo y que lo injusto en la teoría general del derecho está mal distribuido. Implica reconocer que lo legal y que lo ilegal no es un asunto de validez del derecho, no es un problema de la norma en sí misma. Se trata de un problema de redistribución o de distribución, más bien, inequitativa sobre lo legal y lo ilegal, a favor de los poderosos y en contra de los desposeídos. Y para ello tenemos otros ejemplos. El ejemplo característico para los colombianos es que nosotros tenemos un expresidente con más de 300 procesos penales en su contra que incluyen genocidio. 8 testigos asesinados coincidencialmente. Y este actor de nuestra sociedad no ha entrado ni siquiera a indagatoria. Un ejemplo de alegalidad de los poderosos versus la ilegalidad permanente de los desposeídos. ¿Quieren otro ejemplo? En nuestro país, a través del sistema crediticio UPAC que se montó en el gobierno de Pastrana padre, ese sistema de crédito hipotecario le cobraba a un colombiano promedio, está demostrado en las sentencias de la Corte, el 800% de su préstamo inicial, basado en una fórmula que es fórmula, pero que eso significó realmente hurto calificado, basado en una fórmula del interés sobre el interés. Un colombiano promedio, chicos, terminaba pagando sobre 10 millones prestados, 80 millones. Y empezaba pagando una cuota de 300,000 a 400,000 pesos y terminaba pagando una cuota de 1,200,000.
Durante el 2006 hasta el 2010, pero especialmente en la crisis de 2006 a 2007 en Colombia, yo vi por la televisión a un colombiano tirarse de su apartamento. Yo lo vi. Todavía era niña, créanmelo o no, pero en ese momento yo lo recuerdo. Y recuerdo los diagnósticos de los suicidios de la gente que prefería morir antes que entregar su casa. Claro, no quedaba una salida para la justicia. Estábamos en el lado de la ilegalidad. Somos ilegales. Y si somos ilegales, experimentamos la ilegalidad en dos esferas. Una de esas es que sobre nosotros se cometen actos de ilegalidad todos los días y son legítimos y son legales. ¿Quieren otro ejemplo? Pagamos promedio en Pasto 120,000 pesos de agua mensuales. Y el costo de traer el agua de la represa a través de un sistema de acueducto es el pago a un fontanero. Aquí cerca, en un municipio que se llama Sandoná, tienen el acueducto comunitario más rentable y ejemplar de toda Colombia, o uno de los más ejemplares. Y en Sandoná, los que son parte del acueducto comunitario pagan 5,000 pesos mensuales para pagarle al fontanero y que el agua llegue. Porque el agua viene del río. La tubería la puso la comunidad en Minga. Y el fontanero, pues, limpia la tubería. Además, le pagan a una contadora que hace cuentas, suma, resta, paga al fontanero. La pregunta del millón. ¿Qué pasa con los 95,000 pesos? En términos ecuatorianos serían como con los $30 de más mensuales. Si ustedes averiguan con cuidado, en Colombia, durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez y durante todo, incluso en la apertura de la Constitución del 91 y el modelo neoliberal, Colombia vendió en gran parte el acceso o la administración de los servicios públicos. ISA, que ahora es ISAGEN, no es colombiana. ISA, que ahora es ISAGEN, no es colombiana. Eso quiere decir que nosotros con nuestros impuestos ponemos los postes de luz, también los cables. Con nuestros impuestos construimos la represa, pero el impulso lo administra España, porque ISA es español. Y eso quiere decir que lo que nosotros estamos pagando sobre el acceso a nuestro río, sobre la represa pagada con nuestros impuestos y llevada a nuestras casas a través de postes pagados también de nuestro dinero, ese impulso se lo pagamos a los de Norte Global. El sistema de hiperextracción de tierra minera y energética de Norte a Sur Global es exagerada, es violenta, muchachos, es ilegal. Pero como nosotros estamos del lado del despojado, entonces nosotros somos víctimas de la ilegalidad. Pero nuestra condición de victimización del lado de la ilegalidad tiene otra esfera. Y es que somos potencialmente criminales. Esa es la otra esfera. O sea, nosotros experimentamos la ilegalidad todo el tiempo. Somos potencialmente criminales. Imagínense ustedes qué hubiera sucedido si en la marcha de ayer, por ejemplo, alguien estalla algo por ahí, se quiebran los vidrios y se arma la grande, digamos. ¿Qué hubiera sucedido? ¿Cuántos de nosotros hubiéramos cualquiera pudiera haber sido, detenido en una detención municipal? Bajo una práctica simbólica que te observa y te dice, estás rayando en lo ilegal. La próxima no te zafas. ¿Es exagerado? Chicos, en Colombia hay 15 estudiantes de la Universidad Nacional en una cárcel. En La Picota hay 15 estudiantes de la Universidad Nacional. ¿Saben cuál es? Ya lo que estamos haciendo.
Universidad Cooperativa de Colombia, sede de Cali. Y vamos a mandar un mensajito a decir que ya estamos en línea. Y va a apagar la luz para que se pueda ver mejor. ¿Ya? ¿En Ecuador me están escuchando bien sobre las reflexiones que estamos haciendo? ¿Sí? Ah, ya, listo. Listo, listo. Bien. Entonces, les estaba diciendo que estamos al filo de la ilegalidad, que 15 chicos estudiantes están en la picota. Chicos, ¿les parece justo que 15 estudiantes estén en la picota? Adivinen cuántos condenados. Adivinen cuántos. O sea, ¿a cuántos procesalmente se les ha demostrado que tienen vínculos o que hicieron parte de un atentado como si se les ha endilgado en el auto de acusación? ¿Cuántos de esos 15 están condenados? Ninguno. Ninguno está condenado, pero todos son culpables. Ya los culpó la sociedad. Ya salieron por RCN primera plana. Ya son unos falsos positivos judiciales en un sistema de justicia que persigue a los desposeídos. Porque ahora yo les pregunto si revisamos de nuevo la picota. Díganme otra vez, ¿cuántos ricos hay en la picota? Díganme si Uribito o Pincher Arias está en la picota. ¿Y saben qué se robó Pincher Arias? Se robó la tierra de los campesinos desposeídos de nuestro país. Está demostrado, lo dijo un proceso penal. Pero él no está pagando detención y no está pagando cárcel y es un perseguido político, ¿no? Entonces, retomando lo que hemos dicho, vamos a retomar. Vamos a decir que América Latina empieza a verse desde un panorama invertido, como lo planteaba Joaquín Torres García. No es el único. Lástima que esta clase está cortica, pero en el seminario lectivo que tenemos con los estudiantes de tercer semestre, hacemos un análisis sistemático de cuántos autores importantes han pensado en el mestizo y han pensado que somos raza cósmica, como José Vasconcelos. ¿Cuántos han creído que el mestizaje podría ser el secreto o podría ser la esencia del nuevo hombre para el mundo? Por ejemplo, no es que a un autor o que a un artista se le ocurrió decir, ¿por qué no pintamos a la América invertida? El mestizo en América Latina se viene pensando. Se viene pensando incluso desde Simón Bolívar. Y, evidentemente, se legitima, o digamos, recoge una fuerza mucho más interesante después de algunos pronunciamientos en 1960 de la ONU, posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué dice la ONU después de 1960? La ONU dice después de 1960 que hay que reconocer la diversidad de razas en el planeta. Claro, la ONU lo está diciendo después de la Segunda Guerra Mundial y del exterminio judío. A la ONU le parece que hay que decir públicamente que no hay razas puras y que las razas puras hoy en día no deberían ser una razón ni de derecho, ni de generación de derechos, y mucho menos de generación de acciones en contra de los seres humanos. Es decir, uno que tiene raza pura no tiene más ni menos derechos que uno que está mezclado. Las razas puras, dice la ONU, vamos a ir reformulándolas. Y hay una cosa interesante adicional después de este pronunciamiento, y es que la ONU le pide a la UNESCO, que es el brazo de investigación, de ciencia y de humanidades, que le haga una investigación seria. Y la investigación seria que le propone es la siguiente. Por favor, UNESCO, documentame seriamente, a ver si es cierto que hay relación entre la raza y la inteligencia. Eso es una investigación seria. Tenía que la UNESCO venir a decir, después de 1960, que no existe relación entre raza e inteligencia. O sea, que los mestizos somos tan o más inteligentes que un ario o que un puro.
Es una investigación seria. Digamos, tenían que pasar en 1960 el exterminio nazi, la Segunda Guerra Mundial, la ONU diciendo que hay igualdad de razas, para que un instituto serio de investigación como la UNESCO termine diciendo, ay, sí, es cierto, no hay relación entre inteligencia y raza. Revísenlo, es interesante, porque es un pronunciamiento que está bien, a mí me parece tardío. Está bien, a mí me parece que no debería decirlo la UNESCO, sino que debíamos decir, digamos, sino que es algo que lo veníamos nosotros reivindicando con nuestra propia apuesta cultural de pueblo y de país. Está bien, pero hay un apunte interesante que hacer sobre ello. Y es que a partir de este pronunciamiento legal, porque a veces el derecho, digamos, moraliza un poco la lógica de la violencia en el mundo, digamos, reversa un poco desde el discurso moral a la violencia del mundo, desnormaliza algunas cosas que normalmente son violentas, son hostiles o son injustas. Entonces el derecho a veces lo logra, digamos, sucede a veces con los delitos, por ejemplo, en contra de la mujer, ¿no? Y en ese sentido, entonces, los pronunciamientos internacionales de derecho, de organismos de derecho, diciendo que las razas mezcladas tenían igual valor que las razas puras, fue un mensaje interesante para América Latina. Le cayó de rebote porque estaba diseñado más bien para reponer, un poco para reponer el holocausto judío, pero le cayó de rebote a América Latina. Y América Latina reconocía por primera vez que no era un hijo bastardo de la humanidad o de la historia de la humanidad. Venían diciéndonos que éramos hijos bastardos. De alguna forma, es la historia de nuestra raza. Es decir, ¿qué somos los mestizos? La pregunta que hace Gerardo León Guerrero, un historiador pastuso, un historiador muy interesante, reconocido a nivel nacional, cuando dice el otro oro de América. El uno, pues el oro, ya saben. ¿Y el otro cuál? Las mujeres, muchachos. Las mujeres. Y la práctica de la violación a las mujeres. Nosotros los que somos más mestizos, tenemos que reconocer que somos hijos de un mestizaje y que somos hijos de la violencia. Es parte de nuestra historia. Muchas veces los mestizos quizá no éramos hijos deseados, preconcebidos y legítimos. Quizá muchas veces fuimos hijos naturales, según el Código Civil, que apenas en Colombia fue declarado inexequible en 1992, cuando la Corte Constitucional dijo, caramba, en el Código Civil colombiano hay clasificación entre hijos naturales e hijos legítimos. Bueno, si ustedes quieren que yo haga una paradoja o una analogía, yo podría decirles que nosotros mucho tiempo fuimos hijos naturales, pero no por eso hemos dejado de reconsiderarnos como una raza de valor cultural y sobre todo para discusiones jurídicas de valor epistémico. De valor epistémico. ¿Qué quiere decir eso? Que somos capaces de producir conocimiento, no solamente de bien adaptarlo. La mejor evaluación que durante mucho tiempo hizo Europa de América en términos de derecho, habrán muchas otras de otras disciplinas, es ¿qué tan bien entendimos a Kelsen? ¿Qué tan bien entendimos a Savigny? ¿Qué tan bien entendimos a Bongerin? ¿Qué tan bien aplicamos la traducción del Código Napoleónico a través de Andrés Bello a todo el proyecto continental de la propiedad privada? ¿Qué tan bien entendimos a Beccaria? O sea, que nuestro grado de inteligencia en el término del derecho se medía por la creatividad que hayamos tenido para implementar el pensamiento de la TTD, o sea, del Centro de Producción de Pensamiento. Miremos el mapa de nuevo. La línea gris. Muchachos, ¿ustedes creen que algún centro de producción de pensamiento de la TTD, que es una postura, que es una teoría de nuestro también filósofo colombiano, Diego López Medina, chicos, ¿ustedes creen que podría estar ubicado debajo de la línea gris sobre la teoría transnacional del derecho? ¿Ustedes creen que realmente por debajo de la línea gris, alguna vez nosotros o alguna vez alguno de estos lugares estuvo considerado como centro de producción de pensamiento?
No, ubíquenlos por encima de la línea, claramente. Se los hago el recuento rápido, aunque eso lo vamos a ver en filosofía del derecho, nos toca verlo. Pero rápidamente les hago el recuento. Nosotros somos hijos del proyecto moderno de la Revolución Francesa, que llegó de nuevo a América a reemplazar las leyes de Indias. Somos hijos de un contrato social que tampoco fue diseñado por nosotros, sino por modernos continentales como Rousseau, Voltaire o Hobbes, digamos, y todos los ilustrados, Locke, digamos. Y en esa lógica del contrato social, digamos, somos hijos primero de un Estado de derechos, no social de derechos. El Estado social de derechos viene después del constitucionalismo social y los estados de bienestar posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En términos de interpretación y análisis jurídico, podríamos decir que primero fuimos exégetas, porque considerábamos a la ley clara, completa y coherente, como se las explicamos alguna vez en la clase. Es decir, porque teníamos un credo en torno a la ley, porque creíamos que la ley nos iba a dar libertad e igualdad. Luego tuvimos una ley o tuvimos una fuente de derecho de doctrina y fuimos conceptualistas, y entonces nos nutrimos de los conceptualistas alemanes. Y luego, si ustedes quieren, retomamos el positivismo científico y fuimos otra vez positivistas cuando amanecimos a Kelsen. Después de ello, las visiones antiformalistas del derecho ya no llegaron, quizá, de la América continental, de la Europa continental, sino que son anglosajonas. Y entonces escucharemos por primera vez al famoso juez Hércules, a la famosa textura abierta del derecho, de pensadores como Dworkin o como Hart, rápidamente. Este recuento que yo rápidamente se los he hecho, lo recuenta también claramente el autor Diego López Medina en su Teoría impura del derecho, donde hace una documentación de la mano de Duncan Kennedy rigurosa para analizar cuáles son las principales teorías jurídicas que han llegado a Colombia y también a América Latina. La idea del descubrimiento fundamental que subyace a la teoría de Diego López Medina, de la mano de Duncan Kennedy, es que en América Latina somos copistas astutos en el término de derechos. Máximo. Sin embargo, este panorama empieza a cambiar y empieza a reformularse en América Latina. Digamos, históricamente podríamos hablar de varios momentos históricos, digamos. Yo creo que reconocer la teología de la liberación como un momento contrahegemónico de América Latina es interesante. Reconocer a Mariátegui en Perú, reconocer a Leopoldo Sea en México, reconocer a Vasconcelos, reconocer a Girardot aquí en Colombia, digamos, habría que reconocer un antes de. También habría que reconocer el pensamiento de la defensa postcolonial y la influencia del derecho. Pero para efectos de derecho, hay que reconocer que hay un fenómeno jurídico en América Latina que es el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Hay que reconocerlo como fenómeno, digamos. Luego ustedes evalúan y juzgan a ver hasta dónde ha llegado, a ver si lo ha hecho bien o a ver si lo ha hecho mal. Pero hay que reconocer que trata de hacerlo. Y en ese avance hay distintas teorías sobre qué es el nuevo constitucionalismo latinoamericano. El mexicano Miguel Carbonell, por ejemplo, cree que el nuevo constitucionalismo latinoamericano no es nuevo constitucionalismo, sino que es neoconstitucionalismo, y que su fundamento es la creatividad de un juez que está abriendo las órbitas de aplicación de la dignidad humana. Y que este juez se agarra de nuevas estrategias argumentativas para implementar o para discutir problemas de justicia por encima de problemas de legalidad. Eso es neoconstitucionalismo para Miguel Carbonell y considera que ahí está Colombia, que ahí está México y que ahí está Brasil. Neoconstitucionalismo latinoamericano. Claro, nutrido del constitucionalismo social alemán, italiano también. Pero luego encontramos a otros teóricos que creen que debe hacerse otra clasificación del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Y ahí están los españoles
Viciano Pastor y Martínez Dalmau. Estos dos españoles consideran que para hablar de nuevo constitucionalismo latinoamericano hay que ir más allá de la teoría de los derechos sociales, más las teorías de las amplitudes de la órbita de la dignidad humana, más las teorías de la argumentación. Hay que ir más allá, o hay que hacerlo de otra forma. Martínez Dalmau y Viciano Pastor creen que el nuevo constitucionalismo latinoamericano es fundamentalmente el que surge al calor de las luchas sociales y de las luchas populares. Es su documentación. Y en ese sentido, entonces, los países que entran en ese paquete no son Colombia y no es México, es Ecuador, es Bolivia y es Venezuela. Porque lo que hacen ellos es documentar un proceso constituyente en que al menos se intentó hacer la apuesta que yo les empecé diciendo en esta charla, que es la ecología de saberes. Se empezó. Constituciones progresistas, novedosas y de avanzada epistémica como las de Ecuador, hay que reconocerlo. Porque en esas constituciones se insertan conceptos que sobrepasan el alcance de la dignidad humana. Summa causae, summa camaña en Bolivia, que significa, ¿lo saben en Ecuador? ¿Lo saben? Muy bien. Que significa buen vivir. Es para saber si están poniéndome pilas, pues, porque yo no los veo de acá, entonces supongo que lo están haciendo. Chicos, hay un autor maravilloso, uruguayo, que se me acaba de olvidar el nombre, ya se los digo. Y él, sobre este autor, yo tengo un artículo en la revista Razón Pública, reseñé su libro, y ahorita se me acaba de olvidar su nombre, pero ya se los digo, esperen. Que plantea justamente cómo el constitucionalismo latinoamericano, como el ecuatoriano, dan un giro del antropocentrismo al biocentrismo. ¿Saben por qué? Porque el buen vivir no significa que usted solito tenga acceso al agua, a la vida, usted como ser humano. El buen vivir quiere decir conviva con la naturaleza que también existe. Es decir, el giro biocéntrico que plantea Ecuador y Bolivia es de un alcance epistémico grande. Grande. Yo les puedo decir una cosa. Teóricamente es interesante que se hablen de las nuevas texturas en el derecho, es interesante. Es interesante que se acabe la lógica inductiva y la lógica deductiva y se salte, por ejemplo, a la razonabilidad o al juez que analiza grados de afectación. Es interesante. Pero chicos, una apuesta jurídica que tenga como fuente de derecho la indignación y que proponga en vez de dignidad humana buen vivir, eso no es interesante, eso es increíble. ¿Saben cuántas tesis están haciendo sobre buen vivir, sobre la Constitución ecuatoriana y sobre las constituciones bolivianas en el mundo? ¿Saben lo que está pensando la Academia Continental? ¿Saben dónde toca ir a hacer un doctorado? Allá, a Ecuador o a Bolivia. Toca ir a ver allá cómo es que están pensando el mundo. Porque el mundo se está repensando. Porque el derecho se está refundando. Y porque esa refundación implica un acto de decolonización muy fuerte. Y esos actos de decolonización fuerte se están gestando en países del sur global. En un país, perdónenme la forma de referirme, en un país que para el mundo era pequeño y que a partir de una revolución cultural y presidencial que enfrentó, porque yo lo fui a ver a Ecuador, yo fui a Ecuador durante la crisis de los 10 presidentes, vi Quito durante la crisis de los 10 presidentes, pobre, vi las calles y las carreteras de Ecuador. Hace 15 años, no me hagan las cuentas de mi edad, pero yo lo vi, digamos. Les puedo asegurar que yo lo vi. Y luego, también fui a conferencias de ministras de cultura allá, que estaban proponiéndole al pueblo ecuatoriano que ya no eran la periferia, que eran el centro. Y reconocerse como centro no es un pensamiento fundacional ni inaugural. Nosotros hemos creído que somos centro desde el proyecto preincaico, o incaico si quieren, de Cusco, ombligo del mundo. Simplemente es un acto no de refundación, sino
de recuerdo y de relegitimación de algo que venimos sintiendo y que Pasto lo siente claramente. Diferencia sensu o a diferencia de Yapo, Payán o Cali. Porque hasta Pasto llegó el último paso del Inca, que es el famoso Capatñac. Entonces, claro, Pasto y Ecuador tienen un montón de cosas en común. Pertenecimos al virreinato de Quito durante mucho tiempo. Sí, fuimos Ecuador durante mucho tiempo. Nosotros tenemos guaguas de pan, nosotros coincidimos con los conteos del tiempo porque tenemos solsticios y tenemos equinoccios. Nosotros tenemos un montón de toponímicos iguales, digamos, nosotros tenemos un montón de cosas en común. Y por eso, cuando escuchamos música en común, pues obviamente nos hierve la sangre, digamos. Nos late el corazón, evidentemente. Porque somos un montón de cosas en común. Y ahora que mis chicos se encuentren con ustedes, van a ver qué tantas cosas. Ya cuando se encuentren, más bien conversan a ver qué tantas cosas tienen en común. Es más interesante, digamos. Lo interesante es que cuando estén allá, los que van a ir a Ecuador y los que allá nos van a recibir, entonces, más bien conversen de tú a tú y encuentren qué tantas cosas tienen en común. Por eso es este proyecto de aula, de cátedra binacional. ¿De qué me sirve yo aquí decirles teóricamente? Vean, tenemos un montón de cosas en común. Si ustedes no se ven de frente, se tocan, digamos, se miran y dicen, es cierto, tenemos algunas cosas en común. Somos de los mismos, ¿no? Solidaridad, eso sí, pragmática rortiana, pero es así. Digamos, somos un nosotros temporal histórico. Existimos en el mismo lugar y al mismo tiempo. Cosas básicas, digamos. Podríamos ser de los mismos. Y porque podríamos ser de los mismos, no tendríamos por qué ir a la guerra con otro de los nuestros. ¿No es cierto? ¿O sí? ¿No es cierto que no? No tiene sentido que alguien de América Latina vaya a la guerra sobre otro estado que está en condiciones distintas y que se está pensando. No tendría por qué. Digamos, las voces en Colombia de reclutamiento ¿cómo es que se llaman ustedes los chicos que ya están con tarjeta militar pero que podrían ser llamados? La reserva, ¿no? Esas voces miedosas en Colombia de la reserva, esas voces de reserva para la guerra a Venezuela. Muchachos, esas voces tienen que ser acalladas sobre la resistencia de los estudiantes, sobre la resistencia de prácticas como estas, que recuerdan que no servimos para matarnos los unos entre los otros. No estamos para eso. Somos una misma América. Nos hemos pensado y tenemos algunas características en común. Tenemos en común las grandes brechas de desigualdad y de pobreza por el cambio climático, por el sistema extractivista y por el modelo económico neoliberal al que hemos sido sometidos. Tenemos otras cosas en común. Tenemos nuevas constituciones. Y las nuevas constituciones están gestionando o generando nuevo activismo judicial emergente. También podríamos decir que tenemos en común. Tenemos sistemas regionales de derechos. Hemos construido vínculos políticos, económicos, educativos y sociales que nos hacen reconocernos y que nos acercan y nos fraternizan. Tenemos lazos de comercio, de intercambio de conocimientos. Entonces, hay hartas cosas que hacen que América Latina se piense hoy, se piense desde el sur global, se piense como proyecto político, como proyecto epistémico, como proyecto nuevo constitucionalista y como proyecto de defensa de derechos colectivos. Si no fuera así, díganme ustedes cómo es que sucede que en Argentina están marchando las mujeres por la despenalización del aborto y todas las mujeres de América Latina están desde sus posiciones dando las peleas. Sucede que estamos hablando de caracteres semejantes, sucede que los indígenas están hablando, sucede que los afros están hablando. ¿Qué dice en otro texto Boaventura Sousa sobre los retos? Y bueno, aquí sí retomando a
Nancy Fraser. Pero ¿qué dice Boaventura en un texto maravilloso sobre qué le falta al mundo? Boaventura Sousa dice, le falta mestizaje. Retoma a un ecuatoriano que es Bolívar Echeverría. Ay, perdón, entre paréntesis. Gudinas es el autor del giro biocéntrico. ¿Se acuerdan que les dije? Ya, llegó a mí. Entonces, les decía, sí, ya, esta era la que les estaba diciendo anteriormente. Entonces, ya que les dije que Gudinas era el uruguayo del giro biocéntrico que se me había olvidado, quiero decirles otro autor interesantísimo retomado por Boaventura Sousa y que es ecuatoriano, Bolívar Echeverría. ¿Lo conocen en Ecuador? ¿Alguien dice que sí? Bolívar Echeverría. Hacen tesis doctorales sobre Bolívar Echeverría, muchachos. Bien. Boaventura Sousa cita a Bolívar Echeverría. ¿Qué hace? Una teoría, a su vez, sobre el esfumato, que es una técnica de pintura, chicos. No van a encontrar el esfumato en el derecho. Tampoco lo van a encontrar en las ciencias humanas, digamos en las ciencias sociales. Pero en el derecho de último, digamos, quizá el esfumato nunca llegue a una disciplina jurídica, o quizá algún día ustedes escribiendo un artículo lo traigan al derecho, porque es una técnica de pintura de mezcla. Bolívar Echeverría considera que el latino mestizo es mezcla, y es una mezcla barroca, es lo que plantea Bolívar Echeverría. Y el barroco es una exageración mixta, una mixtura exagerada de extremos, de polos, que pase lo que pase, con las historias diversas, con los tonos de piel diversos, con las ideologías diversas, enfrentan una mezcla, el esfumato más o menos. Y Boaventura cree que en el mestizaje está el secreto de la resistencia contrahegemónica del mundo, del sur global. ¿Saben por qué? Porque Boaventura plantea que el mestizaje es el mestizo, o el proyecto de mestizaje, es el único capaz de entender el diálogo entre las luchas por el reconocimiento y las luchas por la redistribución. Es lo que cree Boaventura. ¿Y saben dónde funciona por excelencia el mestizaje? ¿Dónde? En América Latina. El mestizaje, la práctica de lo dialógico, a pesar de que pareciera imposible dialogar, es un reto para los movimientos sociales en América Latina. Y ese reto significa que dialoguen las luchas del reconocimiento, o sea, las luchas del género, de la etnia, de la diversidad sexual, con las luchas por la redistribución, o sea, las luchas del capital, de los obreros, de los campesinos sin tierra. Pero si nosotras, las feministas, seguimos pensando que el asunto de la lucha de los campesinos no nos compete, no estamos en nada. Nos compete. Las luchas del género tienen que hablar con las luchas de la redistribución. Tengo un ejemplo para que luego no digan que esto es abstracto. El ejemplo es el ejemplo del vaso de leche para los niños y para las mujeres en India. Claro que es una lucha por la redistribución. Un litigio de 10 años de un equipo de abogados hindúes es una lucha por la redistribución, que los niños en India se duerman con un vaso de leche en la barriga. Es una lucha por la redistribución. O sea, es quitarles un poquito a los que tienen, para que los que no tienen tengan un vaso de leche en las noches para dormir, ¿no? Pero sí, pero también es una lucha del género, chicos. Porque adivinen quién es la que tiene que enseñarle al hijo a aguantar hambre. El papá. Es la mamá. La mamá es la que tiene que en la India quemarle la boquita con tabaco al niño después de los 7 años, porque ya no llora por su cuenta, para que llore y el llanto le dé cansancio y el cansancio le dé sueño y le haga olvidar el hambre. Es una lucha de género, porque la que tiene que enfrentar el sufrimiento de enseñarle al hijo a aguantar hambre, quizá una de las tareas más difíciles en la India, es la mujer. Y es la mujer la que lacta desnutrida. Y es la mujer la que pare desnutrida. Es un diálogo entre el género y la redistribución. Les tengo otro ejemplo. El aborto. Pareciera simplemente una lucha por el género, ¿no es cierto? Dirían los obreros, a nosotros no nos compete
la lucha de la interrupción voluntaria del embarazo. Es un asunto de mujeres. No me digan, señores desposeídos de América Latina, ¿cuántas ricas mueren en una clínica clandestina abortando? El problema es de redistribución. La lucha para que la interrupción sea pública no es una lucha solamente de mujeres. Es una lucha de mujeres que no tienen para ir a pagar una clínica privada, secreta y modesta, que nunca contará, entre comillas, su secreto, que además ha sido su satanizado secreto. Porque sí, ellas se cargan la satanización del secreto. Pero la chica pobre se muere en una clínica clandestina. O es llevada a la cárcel después de que va al hospital con una hemorragia vaginal. Entonces, un poco, he hablado mucho en esta clase. ¿Cuánto vamos? Bueno, no estoy llevando la cuenta, pero un poco creo que podríamos reconocer que algunas reformas constitucionales en Paraguay, Perú, Brasil, Colombia, Argentina, Venezuela, Ecuador, por supuesto, Bolivia, México, hay que leer la de Cuba, ¿no? Hay que leer la de Cuba, que es la que amanecerá a nosotros. Hay una nueva agenda de derechos. Hay una nueva agenda de derechos que no aspira solamente a abrirse un campo pequeño en las modificaciones argumentativas del derecho clásico, sino que aspira a ser una refundación del pensamiento jurídico desde la crítica, desde la fuera, desde el empirismo de una sociedad que exige un derecho distinto, un derecho que redistribuya las cargas de la ilegalidad, que rejerarquice los bienes jurídicos tutelados y que hable de bienes comunes. Y que ponga a hablar, no que acabe, pero que ponga a hablar a la propiedad privada con otras propiedades, con la propiedad colectiva, con la propiedad étnica, con la propiedad comunitaria. Un derecho que, como habíamos dicho, hace ecología de saberes. Reconstruye un pensamiento originario y lo inserta en una propuesta política y jurídica. Y un derecho que aprenda de la historia del mestizo, porque es un derecho mestizo, a pensar en nuevos proyectos de nación y en nuevos proyectos de, digamos, de reconstrucción de lazos para América Latina. Entonces creo que con eso termino. Les agradezco mucho, les agradezco a los chicos y les agradezco a los de Ecuador. Gracias. Sí. Listo. Dice acá y allá que sí quieren preguntar, pero entonces quitemos las diapositivas, ya los estamos viendo. Ahí están. Súper lindo. Los de acá quieren pantalla grande para verlos bien. Entonces, enfoquémonos a los muchachos. Se van a ver los muchachos, porque a mí ya me vieron muchísimo. Hola. Hola, Ecuador. Hola. Quisieran, ya, gracias. Mucha emoción. Doctor, buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Muchas gracias por su intervención. Nos pareció bastante acertada, pero le invitamos a que venga a Ecuador para constatar lo que ha pasado después del famoso Buen Vivir. Entonces, quiero felicitarle por su intervención y esperar que nos honre con su presencia en nuestro país para que pueda constatar lo que usted acaba teóricamente de indicar. Por otra parte, pues, no sé si mis estudiantes y profesores quisieran hacer alguna pregunta. Entonces, yo les pongo, por favor, aquí está Diego, que es estudiante de quinto nivel de Derecho, que va a hacer una pregunta. Muchas gracias. Gracias, doctor, a usted. Acércate a la cámara. Para verte. Gracias.
Buenos días, agradeciéndole mucho de antemano de parte de los estudiantes por su por compartir su conocimiento. Bueno, vamos a lo que es la pregunta. Primero, al hablar de Boaventura de Sousa, hablamos de un pluralismo jurídico, recalcando lo que usted acabó de exponernos. Entonces quisiera preguntar qué ha hecho Colombia, qué ha hecho el proceso constituyente y la actual constitución de Colombia por reconocer el pluralismo jurídico y como una fuente material de derecho a las minorías. Y segundo, quisiera hacer un comentario sobre la exaltación de la Constitución del Ecuador, que para nosotros como experiencia personal y como estudiantes nos ha tocado ir a las cortes, a la corte misma, a la corte constitucional y ver que la Constitución tal y como le ven desde el exterior, para nosotros no nos parece tan innovadora, no por el sentido de la exclamación retórica que está escrita ahí, sino para el cumplimiento de la exigibilidad, y que tenemos que muchos autores del Ecuador, como Ávila y Simón Campaña, hablan sobre el hiperpresidencialismo de la Constitución del Ecuador. Entonces, para mí no sería más que un disfraz democrático del absolutismo. Y no digo por el anterior periodo presidencial, sino desde la vigencia de la Constitución de la República. Es más un comentario y si quisiera que me aclare un poquito lo de la primera pregunta. Gracias, Muchas gracias, Diego. Bueno, vamos a tratar de contestar. Digamos que nosotros hemos dado un salto inicial interesante hacia el multiculturalismo, pero no hacia la plurinacionalidad, digamos. Nosotros no reconocemos la existencia de naciones dentro de naciones, que sí lo hace Bolivia y Ecuador. Digamos que el avance de la Constitución del 91 en la multiculturalidad es un avance interesante, somos término medio en América Latina, digamos, Colombia es justamente un poquito antes de lo que significa la literatura constitucional de Ecuador y Bolivia, y lo que hace es, digamos, reconocer y proteger las prácticas, usos y costumbres jurídicas, pero también sociales de los territorios indígenas. Hay sentencias y hay una línea muy interesante de la Corte Constitucional en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades étnicas. Y esa defensa ha tenido muchas tensiones. Yo les digo fundamentalmente las tensiones son dos. Primero es la tensión derechos humanos versus multiculturalismo. Porque a veces el derecho universal o el discurso universal de los derechos humanos pues choca con las prácticas propias de las comunidades indígenas. Por ejemplo, el juete de los paeses, que fue reconocido por la Corte Constitucional como un castigo legítimo, después de que la antropóloga Esther Sánchez documentara para la Corte que el juete no es una forma de vulneración de derechos humanos, sino que es una forma de castigo que reconcilia al hombre con el universo. Esa es una. Pero yo creo que la tensión más grande entre derechos multiculturales y el Estado, la más fuerte ahora es multiculturalismo versus geoextractivismo o desarrollismo más bien. ¿Por qué? Porque lo cierto es que, por ejemplo, en Colombia, muchas culturas, muchos pueblos indígenas están asentados sobre pozos de petróleo, por ejemplo. Y entonces ahí la discusión sí es más compleja, porque la pregunta es, ¿tenemos que priorizar los derechos de estos pueblos y los de la naturaleza asociados con ello? ¿O debemos intervenir? Entonces, esas son las dos tensiones más características recientes en la Corte. Bien, eso por un lado. Lo segundo, yo estuve en una conversación en Ecuador hace poco, bueno, hace poco no tampoco, hace como unos 3 años, con jueces, y estuvimos discutiendo sobre los grados de efectividad de las narrativas constitucionales ecuatorianas y sí encontrábamos un reto muy grande, un vacío aún grande. El mayor crítico de los proyectos políticos de estados como el de Ecuador y de Bolivia, sobre todo de Ecuador, pues es Gargarella, que además va a estar en Ecuador la otra semana, con su famoso libro El cuarto de las máquinas. En ese libro, Gargarella explica que hay una reforma, como tú lo dices, formal, pero que orgánicamente parece que todavía no hay mucho que decir. Yo tengo mi propia postura. Yo creo que los efectos de una literatura constitucional como la que ustedes tienen en sus manos son unos efectos que deben ganarse. Es decir, que un salto fue
la creación de conceptos y de literatura que es, pase lo que pase, absolutamente provocadora para el mundo. Que al mundo le digan que primero está el buen vivir antes que la dignidad humana, digamos que es un concepto que se insertó en constituciones progresistas, altamente progresistas, como Ecuador y Bolivia, y que es un concepto que yo creo que deben seguir defendiendo los juristas de esos países. Creo que ya el alcance y la efectivización de los derechos es algo que está pendiente en la historia. Y creo que esa lectura y ese juzgamiento sobre la materialidad de esas literaturas debe hacerse con un margen de lectura histórica más amplio. Es lo que yo pienso ahí. Es decir, que estamos muy pronto para entrar a juzgar a una constitución tan joven, primero, y segundo, creo que está en las manos de los nuevos activistas del derecho, de los nuevos jueces que esperamos que digamos que sean jueces autónomos, ¿no? Digamos que materialicen esos proyectos, pero ya está como justamente en sus manos, digamos. Es como algo que tienen que venir a hacer las nuevas generaciones. Digamos, el mundo está esperando de los activistas en Ecuador. Eso es lo que yo podría decirles. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Respuesta. ¿Algún estudiante que quisiera hacer una pregunta? ¿Algún señor profesor, quizás? A ver, tenga bondad. Vamos a hacer una pregunta por parte de una distinguida estudiante de tercer nivel de Derecho, Anaís Cadena. Entonces, Anaís va a hacer una pregunta. Buenos días con todos. Primeramente, mi pregunta va acerca del tema tratado sobre el aborto. Este tema es algo que nos abarca un debate bastante grande, sinceramente, y aparte de tocar el tema de que, por lo que me di cuenta, usted es pro aborto, entonces, ¿por qué no también tocar el tema de que los hombres también podrían renunciar a la paternidad? O sea, si las mujeres tienen la decisión de tomar la decisión, o sea, de ser madres, de tener un hijo, de, como usted dijo, de parir, ¿por qué los hombres también no podrían tomar la decisión de no ser padres? Ya, o sea, entrando a igualdad de género. Muchas gracias. La pregunta planteada, doctora. Los estudiantes acá dicen que excelente. Bien. Bien, hay varias cosas que decir sobre la crianza, el cuidado y el acto de tener, el acto de la crianza, digamos. Primero yo tengo que decir una cosa, y es que si hablamos de igualdad de géneros en relación a la paternidad y a la maternidad, uno de los puntos, claro, es la interrupción o la esterilización, digamos, de hombre o de mujer, digamos. Pero digamos que hay un punto interesante que vale la pena aquí decirlo, y es que a la mujer la juzgan por su interrupción, pero al hombre no lo juzgan por su abandono. Y el abandono no solamente es el abandono del padre que se va, sino del padre que se ausenta de la crianza. Yo pienso que uno de los retos del nuevo constitucionalismo es elevar a rango constitucional los derechos al cuidado. Hay una tesis de maestría, es lo más cercano que yo he encontrado en el tema, en la Universidad justamente Andina Simón Bolívar. Y en esa tesis se plantea el derecho a la crianza y al cuidado. Yo tengo aquí en Colombia un litigio súper interesante, estratégico, de una señora que está demandando al esposo porque quiere que el esposo, tiene un hijo con discapacidad, y quiere que el esposo le deje a ella 2 domingos libres al mes. O sea, quiere que un juez le ordene al esposo que se lo tenga 2 domingos al mes. No es un asunto de alimentos, porque ellos viven juntos, y no es un asunto de paternidad, de patria potestad, porque igualmente viven juntos. Tampoco de visitas, es de cuidado. El cuidado ha sido una práctica invisibilizada por la sociedad. Y una mujer que aborta
no es una, digamos, está terriblemente vista, pero a la mujer que cría no se la ve. Les propongo a ustedes un reto que observen en su legislación. Aquí en Colombia pagamos muy bien y sostenemos muy cómodos a las profesiones asociadas con la seguridad. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas. Pero en Colombia no le volteamos la espalda a la profesión que tiene que ver con el cuidado. O sea, las madres del ICBF, las madres comunitarias que cuidan a los niños en sus casas. No hay relación laboral en mi país. Creo que en Ecuador tampoco. Tengo unas chicas que están haciendo una tesis sobre eso, un estudio comparativo en América Latina. Son becarias, son trabajadoras voluntarias, porque ese es el concepto, como si el trabajo voluntario no se pagara. Y la teoría del cuidado contabiliza el tiempo de una mujer cuidando. Entonces está bien que diga un chico, yo no quiero ser papá. De acuerdo, tiene todo el derecho. Usted puede hacer lo mismo que hace una chica, que además es mucho menos complejo, ¿no? Para dejar de tener hijos. Pero también está el otro lado. Y es que cuando dice, yo quiero ser papá, está bien, yo quiero ser papá, ¿por qué no hablamos de una relación horizontal de derechos y de obligaciones cuando hay paternidad? ¿Por qué no hablamos de nuevas paternidades también? No quiero ser padre, está bien. Hablemos de unas prácticas de interrupción o de interrupción no, sino de esterilización, está bien. Pero también hablemos de unos nuevos lenguajes para cuando quiere serlo. Porque en este mundo, esta onda tan desigual de las distribuciones desproporcionadas del cuidado, eso tiene que cambiar. Tienen que haber nuevas moralidades y nuevos discursos morales sobre el cuidado. Padres y madres compartiendo tareas de cuidado. Eso es un poco lo que yo podría decir sobre eso. Bien, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta de allá. Gracias, doctora, muy amable por su respuesta. ¿Algún compañero más que desee hacer una pregunta? Ofrecemos el micrófono. Si hay algún estudiante que desee preguntar. Todos ya no quieren preguntar. Bien. Estimada doctora, queremos expresar nuestro agradecimiento por su magnífica intervención. La esperamos en el Ecuador para que usted constate lo que está afirmando. Y realmente nos sentimos muy complacidos y bastante motivados y muy satisfechos por este intercambio que estamos haciendo vía tecnología con la Universidad Cooperativa de Colombia. Quiero expresar mi agradecimiento más sincero en nombre de toda la Facultad de Derecho y expresarles nuestra mejor predisposición para recibirlo cuando ustedes estén con nosotros acá en nuestro país. Luego, pues creo que hubo una conferencia más. Sí, doctor. Muchas gracias. Primero, quiero agradecer toda la hospitalidad. Quiero que sepa también que nuestros estudiantes están altamente motivados en la práctica del encuentro con ustedes, que para ellos es una gran oportunidad. Están altamente motivados para ir a su universidad y agradecemos su hospitalidad. Y luego quiero decir algo que no quiero que suene a cuña, sino que quiero que sepa, doctor, que yo estudio de cerca los procesos de pensamiento jurídico crítico en América Latina, de cerca apenas, y que respeto mucho lo que está haciendo Ecuador, que admiro mucho lo que está haciendo Ecuador, que jurídicamente, que políticamente le han dado una lección muy interesante, al menos a Colombia, en temas de derechos sociales, en temas de acceso a educación, a salud y demás, en temas del salto teórico que están dando y que esperamos que encontrarnos también prontamente y que esperamos lo mejor para ustedes en todas estas apuestas teóricas que están presentándole al mundo, doctor. Gracias, doctor. Continuamos con el siguiente conferencista. En media hora. Bueno. Doctor, dicen que en Cali también nos escuchan. No sé si en Cali quieran decir algo más. En Cali también nos están escuchando. Muy atentos al hermoso valle de Cali. Sí, en Cali también están. ¿Usted conoce Cali, Doc? Claro, yo he estado en Cali algunas veces. Muy lindo. Sí. A ver, esperemos a ver si en Cali quieren hacer alguna intervención. Y no sé si en Pasto los chicos quieren decir algo o hacer alguna intervención. Listo, en Pasto quieren hacer una pregunta. Me voy a quitar el micrófono para que la puedan escuchar allá.
Estamos atentos. Bueno, bueno, usted nos habló sobre, buenos días, usted nos habló sobre lo de Isagen, que es una empresa, o sea, que vino acá, española, ¿no? Una solución podría ser para la problemática que vivimos, pues, en América Latina de la privatización de industrias públicas nacionales. ¿Qué solución podría ser? ¿Podría ser erradicar la propiedad privada? Muchas gracias. Estos chicos son muy pilos, los de allá y los de acá. Bien. Chicos, es interesante pensar que debe haber soberanía sobre bienes comunes. Es lo que yo pienso. Algunos bienes no deberían ser asequibles, es decir, no debería suponer que debes pagar o que debes cumplir con alguna condición para acceder a él. El agua es uno de ellos. Es decir, no es que tú tengas que acceder, ser ciudadano, sacar cédula, tener casa y pagar el agua para tener derecho a ella. No debería ser un derecho asequible, sino un derecho inherente, por un lado. Por otro, hay que pensar en la soberanía de los recursos naturales. Porque ya estuvo bien que vengan de Norte Global a explotar y a extraer los recursos que son nuestros, a dañar nuestro ambiente y aparte a cobrarnos por ello. Y hay que pensar en la rejerarquización de los bienes y en ese sentido hay que pensar en el diálogo entre la propiedad privada, la propiedad comunitaria, la propiedad común. Y en esa lógica deberían pensarse, bajo la lógica de lo comunitario, los bienes comunes. Digamos, no tendríamos que pensar en acabar la propiedad privada porque, bueno, digamos, es algo supremamente complejo que además tendríamos que enfrentar como los intentos de homicidio de la CIA y todo lo que ustedes ya saben. La idea no es hacer una propuesta de acabarlo con. La idea podría ser una propuesta dialógica, o sea, que la propiedad privada dialogue con otras propiedades. Algunas que no deberían ser tocadas por lo privado. Uno de ellos, los recursos naturales. Esa sería como la idea. Muchas gracias. Yo creo que entonces damos por terminado, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí damos por terminada esta cátedra binacional. Nos encontramos en Ecuador. Muy amable, muchas gracias. Bien. Vamos a esperar 15 minutos para la siguiente conferencia. A las 9:30 iniciamos la siguiente conferencia.